Mm. Bueno, coronel, ¿cómo entiende usted esa presunta participación de altos oficiales o que digamos que pertenecieron al ejército? Hay un capitán, dicen que dos generales. ¿Qué es lo que está pasando y si eso es indicio de algo, ¿sí? De lo que esté sucediendo detrás de este tenaz atentado que tenemos que saber qué pasó? Pues es desde luego lo que queremos los colombianos. ¿Qué siente usted que está pasando? Bueno, en primer lugar, el deterioro sensible y preocupante de la ética en este caso del ejército, es un proceso que viene de finales del siglo pasado en adelante, empieza por los paramilitares, pasa por los falsos positivos, todo lo que estamos conociendo en la JEP, que ha sido tan dramático, y esto último, pues es todo ese deterioro profundo de la Sí. ética militar, la dejamos deteriorar y eso es algo que debemos frenar cuanto antes y a fondo, porque no puede haber nada más detrás de eso. Un capitán que presuntamente por plata o por ambición y por resentimiento, salió del Parece por ejército un poco resentido. resentimiento, me da la impresión que es por Sí, resentimiento. ¿Sí? el capitán salió con 12 años de servicio, o sea, Exactamente. 3 años antes de que pudiera tener derecho a asignación de retiro, hizo reclamo por allá, tiene un proceso para reclamar ese acto Vamos. administrativo y parece que estaba resentido y entonces se prestó para ser infiltrado aparentemente por las FARC. Pero lo de los generales, alcancé a ver la noticia en Caracol ahora antes del programa, hablan del comandante de la segunda división. Ahí sí no creo que sea vinculación con el acto, sino el equivalente al control político, pero en el ejército, o sea, control de mando. Por falta de control en su brigada que pertenece a esa división, el general seguramente le insinuaron, tiene que dejar el cargo porque es su responsabilidad de mando de control. Eh, Esperamos que sea así, pues. Si ya fuera Sí, no vinculación sabemos, sería realmente. gravísimo. Sí, No sabemos, sabemos pero que hay dos generales, pero no sabemos muy bien por qué, sí. quiero pensar que sea así, pero bueno, hay que esperar que termine el asunto. Ahora, pero ratifico y totalmente de acuerdo con el doctor Bejarano, hay una ligereza tremenda para manejar semejante tema de seguridad nacional. Es que también, por ejemplo, el ministro de Defensa saliendo a decir, es que el atentado fue planeado en Venezuela. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso se puede haber planeado en Bogotá, en Miami, en cualquier parte. El planeamiento de un atentado no tiene nada que ver con en sí la autoría intelectual. Pero para echarle vainas al gobierno de Maduro y estar jugando con candela. Es decir, un atentado contra un presidente puede ser motivo de una guerra y punto. Y Sí, entonces, y hoy sale públicamente a decirle al embajador norteamericano que por favor sancionen económicamente a Venezuela cuando la tienen más que sancionada. Bueno, eso es, creen que ser jefe de Estado no sé, no han tomado con la suficiente seriedad lo que es eso. Y los temas de este tipo se manejan confidencialmente, se van soltando los medios en comunicados, ojalá escritos y punto, pero no es buscando popularidad porque soy un presidente valiente que salía de un atentado. No, señor, eso no es así. entonces, bueno, eso me parece. Y ahora explíqueme otra cosa. Yo hasta la última época había entendido que había una pelea profunda entre Gentil Duarte y las disidencias que lidera el propio Iván Márquez, y que las de Iván Márquez eran las que estaban más aliadas con Maduro y que había una pelea muy dura contra las de Gentil Duarte. Y ahora resulta que Gentil Duarte aparece como aliado de Maduro. Entonces ya no entendimos nada. ¿Usted me puede Ahí explicar sí, algo? Y bueno, lo mismo pregunta para el exfiscal Eduardo Montealegre. bueno, ahí sí hay algo que hay que mirar detenidamente y es lo siguiente. Si hay FARC realmente en la autoría intelectual de esto, yo sí lo vería más por el lado de la llamada autodenominada Nueva Marquetalia, la que está encabezada por Exactamente. Iván Márquez. Sí. Y recuerden algo, cuando ellos hicieron su lanzamiento, entre comillas, hace no sé, un año y pico,
una cosa en la que hicieron énfasis en su comunicado fue: nuestra forma de operar va a ser diferente a lo que han visto ustedes de las FARC. Nosotros somos diferentes y este tipo de operaciones sí pueden ser de esa forma diferente de lo que han sido las FARC a través del tiempo. Entonces, también hay que recordar que ellos tienen un clavo metido muy duro y es la muerte de Santrich. Pero adivine quién lo mató, según la última información. No se sabe, no se ha conocido quién fue y por qué fue. No, son los mercenarios, unos mercenarios. O sea, lo que tenemos entendido es que fueron los mercenarios, pero ¿quién les dio la información? Pues Gentil Duarte, porque la pelea es entre Gentil Duarte y los señores de Marquetalia. Entonces, explíquenme ustedes qué está pasando. Puede ser una operación, puede ser es que en esto hay mucha, es que se aprovecha ese ánimo de estar en los medios y demás para hacer operaciones de engaño. Ese video de la FARC reconociendo el asunto de esa disidencia puede ser una clásica operación de engaño para darles un poquito de dulce de comer a los que están en esa cuestión de la investigación. Pero la autoría intelectual sí podría venir más bien de la nueva Marquetalia y no tanto de las disidencias. Pero hay que esperar a ver cómo se desarrolla. Hay que esperar a ver qué dice la investigación. Doctor Eduardo Montealegre, usted, su primera impresión. Yo lo que veo, María Jimena, es que existe un manejo absolutamente irresponsable de las hipótesis del caso por parte del gobierno nacional. En primer lugar, es una afirmación temeraria la que hizo el ministro de Defensa al decir que este ataque se planeó desde Venezuela y de una vez involucrar al gobierno de Maduro. Como lo dice Ramiro Bejarano, no existe hasta este momento absolutamente ninguna evidencia, no existe absolutamente ningún elemento probatorio para vincular el ataque reprochable, desde luego, contra el presidente Iván Duque con el gobierno de Venezuela. A mí me parece que ahí lo que está mostrando el gobierno una vez más es la grave irresponsabilidad frente al manejo de la política exterior. Es que estamos en una situación en la cual Colombia, y más específicamente el gobierno de Iván Duque, se está convirtiendo en un factor desestabilizador de la democracia en América Latina, y no solamente un factor desestabilizador, sino unas políticas claramente de injerencia colombiana en la autonomía y en la soberanía de otros países. Entonces vemos a un gobierno, al gobierno de Iván Duque, a través del fiscal Barbosa, interviniendo en las elecciones del Ecuador para inclinar la balanza allí en forma desacertada para un candidato de la centro derecha. Vemos a un gobierno, Iván Duque, interviniendo y haciendo una injerencia indebida en las elecciones de los Estados Unidos, específicamente en la Florida, con el cuento de que los demócratas iban a implicar o implicaban una especie de programa castrochavista. Pero además es absolutamente clara la injerencia indebida frente a las instituciones venezolanas. Tenemos a un presidente con sueños de convertirse en gran líder de América Latina, pretendiendo en forma un poco ridícula tumbar el régimen de Venezuela de décadas de revolución bolivariana con un concierto en la frontera. Pero además de que hay una clara irresponsabilidad del manejo de la política exterior, las posiciones del gobierno colombiano están en el filo de la navaja, tienen un efecto boomerang. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano está diciendo que por el solo hecho de que existan disidencias de las FARC o insurgentes colombianos en territorio venezolano, por ese solo hecho ya el gobierno de Maduro se convierte en cómplice del terrorismo internacional con las consecuencias que eso trae. Pero se le olvida al gobierno nacional que si nosotros aplicamos esa tesis cínica, por cierto, de que el hecho de
que ciertas personas o ciertos grupos al margen de la ley de un determinado territorio atenten contra un gobierno extranjero, pues entonces Colombia es un estado terrorista con permisión del gobierno Duque, porque desde Colombia se fraguó un ataque mercenario para derrocar específicamente el gobierno de Venezuela, al presidente Maduro. Entonces, yo lo que veo es que el gobierno, como lo han dicho mis antecesores en esta charla, lo que quieren es aprovechar mediáticamente el lamentable atentado contra el presidente Iván Duque para obtener réditos políticos y profundizar entonces frente a una campaña que se aproxima en el 2022 de seguir cabalgando con el cuento del enemigo externo que ahora es Venezuela y el enemigo interno que ahora se inventaron, que es la primera línea de jóvenes en la protesta pacífica. En conclusión, creo que es un manejo muy desafortunado, son temerarias las hipótesis que sin prueba alguna estén vinculando al gobierno de Venezuela en este atentado. Muy grave para Colombia y pierde la institucionalidad y la credibilidad presidencial. Paula, usted quería decir algo, o sea, ¿usted qué entiende sobre todo en temas, o sea, usted qué cree que lo que está pasando, más allá de las, digamos, diferentes versiones y la intención del gobierno de decir que pasó solamente una cosa sin muchas pruebas? ¿Qué cree usted que está pasando? ¿Y quiénes son los actores detrás del telón? No, pues eso es muy difícil saberlo, María Jimena, pero sí, por ejemplo, lo que menciona el doctor Montealegre, pues le sirve mucho al presidente Iván Duque para poder sustentar todas estas tesis e incluso para fortalecer esa petición que, por ejemplo, ya hizo a Estados Unidos para que declare a Venezuela como un país promotor del terrorismo por la presunta protección que le está brindando a las personas que estaban involucradas detrás de esto, pero de todas formas, y yo quiero volver al tema que usted planteaba al principio, y es la participación del ejército, de generales, de capitanes y demás dentro de estos atentados, porque ahí sí uno se pregunta dónde está la inteligencia de las fuerzas militares en el país, porque lo que dicen o lo que han publicado los medios de comunicación, o pues algunos medios de comunicación, es que, por ejemplo, este señor, el capitán Medina, alias el Capi, que es el que